Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los textos antiguos más fascinantes, y, seamos sinceros, a menudo de los peor comprendidos de la historia, el Libro de Números. En este vídeo explicativo vamos a desglosar su estructura interna y a recorrer la inmensa ruta geográfica que documentan estas antiguas escrituras. Y es que no estamos ante un simple documento del pasado, ¿qué va? Es un registro organizativo, una auténtica lección de logística y supervivencia a gran escala que abarca décadas de historia. Y esto nos lleva directamente a una gran pregunta para arrancar. ¿Qué se esconde verdaderamente en el Libro de Números? Porque, a ver, existe la creencia supercomún de que este texto bíblico es poco más que una lista densa, seca y hasta aburrida de censos y genealogías interminables. Un hueso duro de roer, vamos. Pero, si observamos los datos con detenimiento, surge algo completamente distinto. Una historia profundamente dinámica sobre estrategias militares, transiciones y el relevo de toda una generación bajo unas condiciones absolutamente extremas. Para entender esta enorme transformación y no perdernos por el camino, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara dividida en 4 bloques que avanzan de forma cronológica. 1. Organización en el Sinaí. 2. Misión de los espías. 3. Jornadas en el desierto. Y 4. Preparativos para Canaán. Empezamos con nuestro primer bloque. Organización en el Sinaí, el primer censo militar. Bueno, la historia arranca situándonos en pleno desierto del Sinaí, justo en el segundo año después de la salida de Egipto. Y de entrada nos lanza un dato estadístico del capítulo 1 que rompe esquemas: 603.550. Esa es la asombrosa cifra del recuento total del ejército israelita en su primer censo. Y ojo, porque estamos hablando exclusivamente de los varones mayores de 20 años, es decir, solo aquellos capacitados para ir a la guerra, contados literalmente cabeza por cabeza. Imaginad por un momento el reto monumental y la escala organizativa que requería movilizar a toda una nación migrante en mitad de la nada. Y si desglosamos un poco estos datos demográficos, nos damos cuenta de que las diferencias entre las tribus eran inmensas. Por un lado, la tribu de Judá lideraba con muchísima ventaja, aportando nada menos que 74.600 hombres. Luego le seguían tribus como Simeón, con 59.300, y Rubén, el primogénito, con 46.500. Traducir este texto antiguo a datos estadísticos es clave, porque nos hace ver que no eran simplemente un grupo homogéneo caminando por la arena, eran una inmensa coalición con pesos demográficos y capacidades militares muy diferentes. Claro, con toda esta inmensa diversidad y cantidad de gente, necesitaban un orden impecable. No valía con plantar la tienda donde a uno le apeteciera. El campamento se estructuraba siguiendo una precisión militar basada en los puntos cardinales. Al oriente lideraba la división de Judá, Isaacar y Zabulón. Al sur se colocaba el ejército de Rubén, Simenón y Gad. Y al norte, Dan, Aser y Neftalí. Cada tribu tenía su posición exacta, tanto para acampar como para la hora de marchar, creando un perímetro defensivo extraordinario. Pero la logística no se queda ahí. Hay un detalle crucial sobre un grupo muy especial que quedaba totalmente fuera de ese escudo defensivo: los levitas. El texto es súper claro en esto. Esta tribu estaba totalmente exenta del censo militar de esos 600.000 hombres. ¿Por qué? Pues porque su propósito era único y vital. Eran los encargados de la logística religiosa. Tenían que guardar, desmontar, transportar y volver a montar el tabernáculo, siempre en el centro exacto del campamento. Su papel era tan fundamental que requería dedicación exclusiva, separados del resto del ejército. Pasamos así al bloque 2. Misión de los espías, el punto de inflexión de esta historia. Una vez que todo el campamento está organizado al milímetro, la narrativa avanza y se pone en marcha una operación crítica. Como vemos en el capítulo 13, Moisés da unas instrucciones muy claras a los 12 líderes tribales: subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil. Evidentemente esto no era hacer turismo, era una operación de inteligencia militar en toda regla para evaluar el terreno, las fortificaciones y sobre todo la capacidad del adversario en la tierra de Canaán. De todos los líderes que enviaron a esa misión de reconocimiento, hay 2 figuras históricas que destacan por encima de todo: Caleb, de la tribu de Judá, y Oseas, a quien Moisés le pone el famoso nombre de Josué, de la tribu de Efraín. Quedaos con estos 2 nombres, apuntadlos bien, porque van a resonar con muchísima fuerza en el increíble desarrollo generacional que ocurre un poco más adelante. Entramos en el bloque 3, jornadas en el desierto, el registro geográfico. Tras lo que pasó en aquella misión de inteligencia, comienza la fase más dura, el prolongado peregrinaje. Si echamos un vistazo al capítulo 33 del texto, vemos documentadas las paradas clave de forma secuencial, desde la etapa 1 en Risa, pasando a la etapa 2 en el monte de Sefer, la 3 en Ezión-Geber, hasta llegar al desierto de Zin en Cades. Esta lista de nombres, que a primera vista parece solo un índice de geografía, representa algo muy profundo. Marca el implacable paso del tiempo y la larguísima distancia recorrida durante años de supervivencia nómada.
Y así llegamos al último bloque. Preparativos para Canaán, la nueva generación en Moab. Todo ese tiempo y desgaste en el desierto nos conduce por fin a las llanuras de Moab, justo frente a Jericó. Para este nuevo comienzo, toca hacer un nuevo recuento. Y el dato que sale ahora es fascinante. 601.730 hombres. Fijaos bien, lo asombroso aquí es la extrema estabilidad demográfica. Tras casi 40 años dando vueltas en las condiciones más duras posibles, la fuerza militar varía en menos de 2.000 personas respecto a aquel primer recuento en el Sinaí. Es impresionante. Pero cuidado, porque aquí viene el giro. Aunque la cifra global sea casi un espejo de la primera, la composición de esa gente es drásticamente diferente. El texto documenta un cambio estructural radical. Toda aquella generación del Sinaí falleció en el desierto. Esta es la generación de Moab, los que nacieron durante la travesía, y son ellos los que están preparados para heredar la tierra. ¿Y recordáis aquellos 2 exploradores de los que hablamos? Efectivamente, de esos cientos de miles de hombres del primer censo, el registro deja clarísimo que los únicos supervivientes absolutos fueron Josué y Caleb. El relevo generacional se ha completado. Y esta nueva generación demuestra estar exactamente igual de organizada que la anterior, o más. Lo vemos perfectamente en el capítulo 31. Al administrar el botín tras un conflicto militar con los madianitas, las matemáticas son milimétricas. Deciden dividir todo exactamente por la mitad, una parte para los guerreros y la otra para la población civil. Estamos hablando de cifras inmensas, 337.500 ovejas para cada mitad, 36.000 bueyes y 30.500 asnos. Esto nos demuestra que ese nivel de meticulosidad que vimos arrancar en el Sinaí se mantuvo completamente intacto décadas después. Y así cerramos esta explicación. Después de analizar la enorme logística, los datos demográficos y la ruta trazada, toca hacerse una última reflexión. ¿Cómo moldean la transformación de esa primera generación que salió de Egipto a esta nueva que llegó a Moab el legado de este texto? Como habéis podido comprobar, el libro de Números es muchísimo más que una lista arcaica de censos. Es el diario de supervivencia de un pueblo entero. Es el puente entre un pasado de servidumbre y un futuro sólidamente estructurado. Una prueba contundente de que, detrás de cada dato antiguo, siempre hay una historia de resiliencia fascinante esperando a ser descubierta. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje por la historia.